Llegamos ahora al capítulo 11. En este capítulo veremos que las quejas y la murmuración del pueblo de Israel desagrada al Señor. Los hijos de Israel ahora parten del monte Sinaí. Los capítulos 11 y 12 de Números cuentan su marcha desde Sinaí hasta Cades. Esta marcha por el desierto debía haber durado solo unos pocos días, para luego haber entrado en la tierra prometida. Pero en lugar de esto, la marcha por el desierto se prolongó por muchos años. Notaremos en este capítulo que cuando se presentaron los problemas, el pueblo comenzó a murmurar. Esta fue cosa seria y tiene algunas lecciones muy importantes para nosotros aquí. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 11 de Números, y esperamos, amigo oyente, que usted todavía tenga su Biblia abierta en este libro de Números, como se lo indicamos al principio del programa. Así es que lea junto conmigo este primer versículo del capítulo 11 de Números. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Cada vez que el pueblo se quejaba, la gloria del Señor aparecía. El Señor se disgustó mucho con sus murmuraciones y quejas. Y creemos que el Señor está igualmente disgustado hoy en día, amigo oyente, con muchos de los santos, de los que siempre critican y se quejan de algo. Son aquellos que todo lo ven mal y parece que no hay nada que les agrade. Pero Dios no quiere que sea así, amigo oyente. Él quiere que usted sea un hermano feliz y gozoso. Continuemos pues con los versículos 2 y 3 de este capítulo 11 de Números. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Su queja encendió la ira del Señor, y él consumió uno de los extremos del campamento. Ahora, ¿qué es lo que había detrás de todas estas quejas? ¿Quiénes eran los perturbadores? Podemos localizarlos aquí, y también nos es posible localizarlos hoy en día, amigo oyente. Leamos el versículo 4 de este capítulo 11 de Números. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora, ¿quiénes fueron los que principiaron esto? Pues la gente extranjera. Usted recordará que la gente extranjera era el grupo de los que no estaban seguros quiénes eran. No podían juntarse a ninguna de las tribus, no podían declarar su linaje, no estaban seguros si realmente pertenecían al pueblo israelita o no. Si sabían si debían ir en la marcha por el desierto o quedarse. Eran el producto del matrimonio entre personas de distintas razas. Cada uno de estos tenía un pariente en Egipto y un pariente en el campamento de Israel. No eran lo suficientemente egipcios como para querer permanecer en Egipto, ni lo suficientemente israelitas como para querer salir en la marcha por el desierto. Hoy en día, nuestras iglesias también se llenan con gente como esa. Quieren mezclarse con los hermanos y van a la iglesia. Quieren aparecer como personas muy morales, disfrutan de un buen sermón, pero luego, durante la semana, andan con el mundo. Son como la gente extranjera de este pasaje. No están muy seguros a dónde pertenecen, no están seguros de su salvación y por tanto no saben su linaje. Quizá usted, amigo oyente, haya descubierto también que los verdaderos perturbadores en la iglesia son precisamente esta gente extranjera. En realidad acompañan al mundo y al mismo tiempo quieren acompañar a los hermanos. Les gusta asistir a un banquete de la iglesia, pero no les gusta el estudio bíblico. No quieren estar delante en la marcha cerca del arca de Dios. Quieren quedarse atrás porque no están seguros y en cualquier momento pueden tener ganas de volver atrás. No saben lo que creen, nunca están contentos mientras otros se gozan de un tiempo de bendición espiritual. Se sienten incómodos en la iglesia, pero lo curioso es que también se sienten incómodos en el mundo. No les va bien en ninguna parte, son simplemente perturbadores. Ahora, ¿qué cree usted que realmente les hacía falta? Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 11 de Números. Nos acordamos del pasado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Escuche usted lo que dicen que les faltaba. Parece que solo les gustaba comer condimentos, con la excepción del pescado. No se podía pescar en el desierto porque no había ningún lago por allí. Pero se acordaban del pescado que comían allá en Egipto. ¿Cómo le parece a usted? Allí comían todo el pescado que querían. Tanto pescado comían
que creemos que en Egipto se cansaban de comer pescado, pero ahora en el desierto se acuerdan del pescado. ¿Cómo le parece? Y dice el versículo 4 que tuvieron un vivo deseo. Deseaban las cosas que crecen en la tierra o que crecen debajo de la tierra. Querían las cosas terrenales de este mundo. Y lo lamentable, amigo oyente, es que pronto los hijos de Israel también se contagiaron con este espíritu de queja y por tanto empezaron a llorar junto con la gente extranjera. Esta era como una enfermedad contagiosa que pasaba por todo el campamento. Y antes de mucho, todos comenzaron a llorar acordándose de Egipto. Es interesante ver que lo que les hacía falta no tenía ningún verdadero valor nutritivo en cuanto a las calorías y vitaminas. Eran los condimentos que hacen que la comida tenga buen gusto. Ahora, la comida puede tener buen gusto, pero el que come mucha cebolla y mucho ajo, pues no tiene siempre el aliento y no es muy acogido por los demás. Pero estas eran las cosas que ellos recordaban. Y para el colmo vemos en el versículo 6 que comienzan a quejarse del maná. Tienen maná para comer y este es provisto de una manera milagrosa todos los días y sin embargo no les gusta. Bueno, sigamos leyendo ahora y veamos lo que dicen los versículos 7 al 9 de este capítulo 11 de Números. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. El Espíritu de Dios nos explica aquí por segunda vez lo que era el maná. No era una comida monótona, aún más. Era una fuente milagrosa de buena salud. El hecho es que cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, notaremos que al seguir marchando por el desierto, sus pies no se hinchaban, no se enfermaban del beriberi porque comían el maná. Ese maná contenía todas las vitaminas que ellos necesitaban. Era el alimento de Dios. Aquel maná les daba una alimentación completa. Y es un cuadro del Señor Jesucristo, quien es todo en todo para nosotros y de la palabra de Dios que revela a Jesucristo. Había varios modos de preparar el maná. Lo podían hornear, freír o moler para hacer pan o torta. La señora de Moisés debe haber guardado el libro de recetas con las diferentes maneras de preparar el maná. Pero el Espíritu de Dios está diciendo aquí que este era un alimento adecuado, una comida maravillosa, y nos está enseñando que los hijos de Israel despreciaron esta comida. Pero bueno, no vamos a sentarnos aquí para decir lo terribles que eran los israelitas. ¿Qué le parece todo esto a usted, amigo oyente? Ese maná habla de Cristo. ¿Cuál es, pues, su opinión en cuanto a Él? ¿Se ha cansado usted de Él alguna vez? ¿Sabe usted, amigo oyente, que algunos miembros de iglesias se cansan del maná? Que dicen que el pastor los domingos solo predica el Evangelio y da una invitación. Muchos son los que se cansan del estudio bíblico. Y creemos que podemos decir que el segmento más grande de la iglesia de hoy en día no quiere el estudio bíblico. Simplemente no lo quieren. Y hoy en día ese es el apuro de la iglesia, el de rechazar el maná. Dios nos ha dado su palabra y debemos comer de ella. El tratar de alimentarse en otro lugar o de otra manera es rechazar el maná que Dios nos ha dado. Veamos ahora la queja de Moisés. Después de esto, hasta Moisés se pone un poquito cansado de esa gente, y tenemos que confesar que simpatizamos con él. Leamos los versículos 10 al 15 de este capítulo 11 de Números. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Ahora, ¿se está quejando Moisés? Creemos que sí, amigo oyente. Nos parece que sí, que se está quejando aquí. Moisés no era un hombre perfecto en ninguna forma.
Era simplemente un sencillo ser humano que era usado poderosamente por Dios. Moisés dijo que prefería morirse a tener que sufrir lo que sufría con esta multitud. Y creemos que estamos de acuerdo con él, que era muy difícil. Era difícil en gran manera soportar a esta gente. Y bien, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí por hoy, porque nuestro tiempo una vez más ya se ha agotado. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga rica. Continuamos hoy estudiando el capítulo 11 de Números, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la queja de Moisés. Y vimos en los versículos 10 al 15 cómo Moisés elevó su queja a Dios. Y dijimos que Moisés no era un hombre perfecto de ninguna manera. Era simplemente un sencillo ser humano que era usado poderosamente por Dios. Ahora Moisés dijo que prefería morirse a tener que sufrir lo que sufría con esta multitud. Y creemos que estamos de acuerdo que era muy difícil soportar a esa gente. Hay pastores y obreros cristianos que sufren de úlceras y colapsos nerviosos, amigo oyente. Hay algunos hombres que hasta han salido del ministerio. Han hecho lo mismo que quiso hacer Moisés. Se han quejado al Señor de que la carga era demasiado grande para ellos. Se han cansado de soportar las críticas, las quejas, el lloriqueo y las dificultades. Pero veamos ahora en el versículo 16 la respuesta de Jehová para Moisés. Leamos el versículo 16 de este capítulo 11 de Números. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Ahora Moisés se equivocó al quejarse de esta manera a Dios. Moisés dijo que él era el que estaba llevando todo el pueblo. Bueno, él no era el que estaba llevando al pueblo. Dios nunca le pidió hacer eso. Dios era quien les estaba llevando y también a Moisés. Pero Moisés no confiaba completamente en el Señor. Ahora Dios dice, está bien Moisés, te ayudaré, si eso es lo que quieres. Dios paciente y bondadosamente provee entonces a algunos asistentes para que le ayuden a Moisés. 70 ancianos fueron nombrados para ayudarle. A propósito, este grupo de 70 ancianos continuó por toda la historia de Israel. En los tiempos del Señor Jesucristo se llamaba el Sanedrín. Una noche este grupo se reunió y decidió dar muerte al Señor Jesucristo. Creemos que quizá Moisés no debió haber fundado esta organización. Amigo oyente, estamos propensos a creer hoy en día que si multiplicamos los comités de las iglesias y modernizamos las organizaciones y los métodos, que eso resolverá los problemas. Bueno, no ha resuelto los problemas porque lo que necesitamos, amigo oyente, no son más organizaciones, no son más comités, no necesitamos más sanedrines. Continuemos ahora con el versículo 17. Veamos lo que dice el Señor aquí en el versículo 17 de este capítulo 11 de Números. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios había llamado a Moisés a dirigir al pueblo, y Dios proveería la fuerza para capacitar a Moisés. Dios siempre provee la fuerza necesaria, amigo oyente. Nunca pide que hagamos más de lo que podemos hacer. Si es que usted cree, amigo oyente, que está trabajando demasiado, bueno, quizás sea verdad que esté trabajando demasiado. Quizás esté haciendo más de lo que Dios quiere que usted haga. Dios no sobrecarga a los que son de Él. Continuemos ahora con el versículo 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne, y comeréis. Ahora Dios dijo, ¿quieren comer carne? Pues bien, voy a darles carne. Y veamos lo que ocurre aquí en los versículos 19 y 20. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Es interesante leer el comentario que el Espíritu de Dios hace en cuanto a este incidente. El Salmo 106 es un salmo histórico, y leemos allí en el versículo 15, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos.
Ahora Dios oyó su queja y contestó sus oraciones. Nos imaginamos que algunos andarán contando cómo Dios les ha contestado las oraciones. Pero fíjese usted, amigo oyente, que en este caso, Él envió mortandad sobre ellos. Nunca debemos perder de vista el hecho de que debemos siempre hacer que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con acciones de gracias, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Estemos agradecidos, porque sabemos que Dios oirá y contestará nuestras oraciones, aunque la mayoría de las veces acontezca que Dios conteste que no, la cual también es una buena respuesta. Hemos descubierto durante los años que muchas veces la negativa de Dios ha sido la mejor respuesta. A veces las cosas por las cuales oramos no constituyen lo que es mejor para nosotros. Si imploramos y nos quejamos lo suficiente, bueno, Dios contestará nuestra oración según nuestro deseo, pero nos exponemos al peligro de que Él envíe mortandad sobre nosotros, y creemos que quizá eso nos sucede muchas veces a los cristianos. Un cierto hombre que era oficial en una iglesia, en cierta ocasión se acercó a su pastor y le pidió que orara por él. Su negocio estaba casi en la bancarrota, y le pidió al pastor que orara para que el Señor bendijera su negocio. Le informó al pastor que esto le ofrecía una oportunidad para hacerse rico si lograba pasar por este período crítico. El pastor era un predicador joven y, bueno, decidió orar inmediatamente por este hombre. Y oró pidiendo que el hombre ganara mucho dinero y que Dios estableciera su negocio. El hombre también oró. Dios oyó esas oraciones y el hombre se enriqueció. Pero, amigo oyente, esto fue la peor cosa que jamás pudo haberle acontecido. Tenía una buena familia hasta cuando ganó su dinero, el dinero que él dijo que necesitaba, pero después perdió a todos los hijos. ¿Se fija usted, amigo oyente? Dios concedió su petición y le dio dinero, pero envió mortandad sobre él. Sobre esto, dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 4, versículos 2 y 3, «No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites». Ahora Dios le dice a Moisés que por un mes entero comerán carne hasta cuando llegue a serles repugnante. Haría esto porque habían despreciado al Señor y habían llorado delante de Él. Leamos los versículos 21 y 22. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Moisés pregunta a Dios, ¿cómo es que piensa hacer esto? Dios le contesta que lo hará. No debemos, amigo oyente, preguntarle al Señor cómo hará alguna cosa, después que Él dice que lo hará. Él lo hará no según el cómo suyo, ni según el cómo mío, sino según su propio cómo. Lo hace de la manera en que Él quiere hacerlo. Y continuemos con los versículos 23 al 25. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ahora fíjese usted que realmente no había más poder que antes. Había más organización, sí, que la que había antes, pero no había más poder. El mismo espíritu estaba dividido entre ellos. Ahora, versículos 26 al 30. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven, y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Josué era muy fiel y leal a Moisés, y eso era algo maravilloso. Pero aún más maravilloso, amigo oyente, es el hecho de que esto revela que Moisés no tenía celos. No tenía celos de que otros también pudieran profetizar. Creemos que en el ministerio cristiano hay 3 grandes pecados.
El uno es la pereza, el otro los celos, y el otro es el aburrimiento. Y desafortunadamente hay algunos que son culpables de todos tres. Vemos pues aquí que Moisés no era un hombre celoso, y los celos son cosa terrible. Veamos ahora cómo Dios provee la carne. Leamos el versículo 31 de este capítulo 11 de Números. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Note usted que el Señor realmente les da codornices para comer. Versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Creemos que esos 10 montones que se mencionan aquí sería el equivalente a unos 86 galones. No tenían instalaciones refrigerantes y por eso tenían que cocinar de una vez todas esas codornices. Pero ¿sabe usted lo que pasa? Leamos los versículos 33 al 35 de este capítulo 11 de Números. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataava partió el pueblo a Haserot, y se quedó en Haserot. Como usted ve, demostraron una verdadera glotonería. Despreciaron el maná que Dios les había provisto antes. Y Dios, amigo oyente, juzga tales cosas y todavía lo hace. Recuerde que el apóstol Pablo escribió allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 31 y 32, «Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo». Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 11 de Números.